quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López. Son las 10 de la mañana con 1 minuto, con 2. Y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo, partiendo el mes de diciembre, partiendo la semana, partiendo este último mes del año. Y vamos con las energías que nos quedan. Buenos días, equipo. ¿Cómo está Tania, Pancho, Jaime? ¿Cómo estamos? Llenos de energía. Lunes, diciembre. ¡Woohoo! Esa es la actitud. Bueno, tenemos un estupendo programa para compartir con ustedes, pero antes contarles que a esta hora en la región metropolitana hay 18 grados con 8, que la máxima esperada para Santiago hoy día es de 28 grados y que tendríamos 26 y 25 los próximos días. Me gustó eso de que ayer amaneciera medio nubladito. Es amable tener ahí temperaturas más templadas en esta época. Saludamos a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl y también a través del 102.5. Tenemos un estupendo programa para ustedes. Vamos a estar conversando en un momento con el director Ernesto Orellana, director de la compañía Teatro Sur y también de la obra Pecado Nefando, que cierra una trilogía y que fui a ver el sábado ahí al Teatro Principal de Matucana. Cierra un muy interesante montaje que trabaja la historia de la lucha de las agrupaciones homosexuales por visibilidad, por derechos. Hay un montón de temas que aparecen en la obra que me parecen súper interesantes de conocer. Está muy bien documentada, muy cercano al teatro documental. De hecho, de eso vamos a estar hablando con Ernesto Orellana, Pecado Nefando, que está hasta el 15 de diciembre, este fin de semana y el próximo, entonces en el Teatro Principal de Matucana 100. Y también vamos a estar conversando con la abogada y escritora argentina Viviana Rivero. Ella estuvo acá en el programa hablando de su libro anterior y ahora llega con este fascinante Los Soles de Santiago. Lo estuve leyendo el fin de semana, de verdad es un libro muy, muy entretenido, que mezcla el mundo de la Roma del siglo I y la historia de las mujeres ahí, especialmente en este caso de una mujer que vive ahí en una aldea en la conquistada Hispania, y de una mujer de origen argentino pero que vive en París, pero en el 2055. Entonces, estamos en el año 31 en Hispania, Imperio Romano, y estamos en el 2055 en un momento en donde cada vez los ciudadanos y ciudadanas tenemos menos derechos y estamos más controlados por las compañías. De eso se trata Los Soles de Santiago y de cómo ambos personajes van buscando revelarse ante su destino. Está muy entretenido y vamos a estar conversándolo con Viviana Rivero en un rato. Partimos con Francisco Victoria y esto que se llama Marinos.
Hasta el 15 de diciembre, en el Teatro Principal de Matucana 100, se estaba presentando Pecado Nefando, que es el fin de una trilogía que ha desarrollado la compañía Teatro Sur, y estamos con Ernesto Orellana, su director. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, muy contento de estar acá nuevamente conversando contigo. Un placer conversar contigo. Con Ernesto nos encontramos el sábado cuando fui a ver la obra, y ahora estábamos conversando de lo importante que es este trabajo, que es al mismo tiempo un documento. Uno podría decir perfectamente que es teatro documental, porque hay mucha información, hay mucho dato duro respecto a lo que han sido las luchas de las agrupaciones, de organizaciones de personas homosexuales, y también me encantó eso de la obra, desde ya lo resalto, Ernesto, las complicaciones que hay al interior, ¿no? Porque también es muy gracioso que desde la hegemonía, ¿cierto?, hablamos de la diversidad sexual, sin darnos cuenta que al interior de la diversidad hay muchísima diversidad, incluso hombres. Un hombre gay cis, la diferencia que con los hombres gay trans, que la obra lo marca, ¿no? O con el mundo de las travestis, ¿cierto? O sea, hay una tremenda diversidad al interior de eso, y también tú te haces cargo de eso en la obra. Hablemos de la importancia de esta trilogía que empieza con Yeguas Sueltas, y me trajo Ernesto el libro que sacó hace poquito Cuneta, en donde está el texto de la obra, que con esto abres, y son las movilizaciones de los 70. Después hay una obra sobre la crisis, ¿cierto?, del VIH-Sida en los 80, y esto de los 90 hasta el 2000, es como esa década. Sí, se trata de... Bueno, la trilogía se llama Memorias Invertidas, y se trata precisamente de preguntarnos por aquellas memorias que han sido invisibilizadas, excluidas, renegadas, rechazadas. Yeguas Sueltas partió el año pasado en la conmemoración de los 50 años del golpe, y también en los 50 años de la conmemoración de esa protesta, que precisamente se hizo el 22 de abril de 73 en pleno contexto de la Unidad Popular, con todas las contradicciones con esa izquierda que implica, ¿ya? Y continuamos con El Mundo, que viene a revisar el sujeto homosexual y su construcción y subjetividad en la década de los 80 en plena dictadura, frente a la crisis del VIH-Sida, porque hay que pensar que el movimiento homosexual que rescatamos en los 90 no puede no pensarse si no es por también la crisis del SIDA que genera los 80, ¿ya? Y esta viene a revisar la construcción de este sujeto homosexual en el marco de la reconstrucción democrática en plena década de los 90, que para mí la década de los 90 es una década muy especial, porque además ahí, en la postdictadura, la transición, llamémosla como cada cual quiera llamarla, hay una efervescencia primero por reconstruir la democracia, y luego también por preguntarse quiénes son los sujetos de derechos humanos. Y en ese contexto, la pregunta por el sujeto homosexual, garante de derechos humanos, para nosotros era tremendamente importante. Sí. Y de eso se trata un poco esto, ¿no? Y esta idea de revisitar estas memorias, por un lado trata sobre lo que te digo al principio, de recuperar aquellos relatos que han sido perdidos, y por otro lado también volver a preguntarnos en el presente sobre estas trayectorias de lucha sexopolíticas que nos anteceden y que nos permiten también poder ser sujetos hoy con una serie de libertades y derechos, entre comillas, garantizados y en peligro, y que es re importante reconocerlo para mirarlo, observarlo, pensar el presente y seguir imaginando un futuro también. Un futuro que, por cierto, para las comunidades de diversidad sexual nuevamente está en peligro ante el avance de esta ultraderecha y sectores conservadores, que lo hemos visto, ¿no? Sí. Que vienen a poner en tensión y en amenaza los derechos consagrados. Sí, ahora tu respuesta me abre varias puertas en las que quisiera entrar. Primero, el tema de la memoria y cómo llegamos hasta acá, ¿no? Y cuando yo veía la obra, yo pensaba, tengo tantos alumnos y alumnas y amigos jóvenes, ¿no? De 20, 30, que deberían ver que son parte de las diversidades, y que, claro, no es tan evidente que hoy día, por ejemplo, en las universidades se respete. Debería, por lo menos ese es nuestro mandato como académicos, ¿cierto? El nombre social que una persona escoge, ¿cierto? Respetar su performance, ¿cierto? La manera en que escoge vestirse o representar su género, etcétera.
Y eso que para nosotros hoy día es tan natural, yo llevo 18 años haciendo clases y por lo tanto he sido testigo de cómo esto cambió y recuerdo cómo era en mi época. Todos mis amigos que hay en la universidad estaban todos adentro del closet, todos. Luego salieron y uno era así como, sí, hola, siempre lo supimos, ¿no? Pero había una sanción y frente a esa sanción, y estamos hablando esto en los 90, ¿no? Que es donde está instalada la obra, y frente a esa sanción se tomaban decisiones. Y tu obra habla de ese momento de decir, también tenemos que hacernos visibles, ¿no? Y las complicidades que eso trae. También al interior de los movimientos, y también me junto con, por ejemplo, los que se reconocen con VIH y están haciendo esa pelea por tener los fármacos para sobrevivir, ni más ni menos, ¿no? O me junto con la gente trans, o me junto con la gente travesti. O sea, ¿quiénes somos? Es una pregunta que está muy al interior del texto y quería preguntarte sobre la construcción de ese texto para poder poner todas esas voces. Hicimos una investigación en torno a los archivos de prensa porque la obra se inspira en las acciones que generó el Móvil Histórico en torno a la despenalización de la sodomía en el año 99. ¿Ya? Hay que pensar también que en el movimiento de liberación homosexual, cuando se construye en el año 91 y se quiebra más o menos en el 98, durante casi 8 años, bueno, prácticamente una década, estuvieron luchando por despenalizar la sodomía, que en estricto rigor es la sodomía, pero en términos políticos es la homosexualidad, sí. ¿Ya? Porque precisamente aquel artículo impedía una serie de libertades para poder avanzar. Entonces, castigaba incluso el consentimiento. O sea, yo creo que es muy fuerte cuando la obra uno lo ve y es como, esto fue hace 25 años, sí, no más. Y uno de los 3 países más tardíos de despenalizar la homosexualidad en Latinoamérica. Entonces, archivos de prensa, testimonios también de personas que participaron, entre ellos Juan Pablo Sutherland, Marcos Ruiz, que fue uno de los fundadores del Móvil Histórico, y ahí fuimos construyendo una serie de situaciones que para mí era súper importante lo que tú dices, como no romantizar estas luchas, sino que más bien mirarlas en su complejidad. Evidentemente, la dificultad del contexto de poder organizarse, siendo sujetos criminalizados, y por otro lado, también como preguntarnos por las contradicciones al interior del movimiento, porque lo que sucede en los 90, y que de alguna manera somos huella también de aquello, es que se inicia la visibilización de la serie de identidades de la diversidad sexual. O sea, pensemos que en dictadura estaban completamente privados, ¿no? Como, y en los 90 aparece, y en ese aparece hay una serie de cuestiones que también van cruzándose con la naturalización del modelo neoliberal, ya sí, la institucionalización también del movimiento social, y en ese proceso surgen las contradicciones. ¿Quién es el sujeto homosexual? ¿Quién tiene que ser el protagonista del movimiento? ¿Cómo lo representamos? ¿Cómo lo representamos? ¿Nos institucionalizamos o mantenemos la autonomía política de la movilización social? Cuestiones que, por cierto, son discusiones muy presentes, ¿no? Como, a ver, ¿vamos a mantener la autonomía política o vamos a institucionalizar nuestras demandas? ¿Ya? Y en ese cruce entre márgenes e instituciones me parecía muy atractivo poner en tensión esas contradicciones del aparecer de las múltiples identidades sexogenéricas que aparecen en los 90. De eso se trata, ¿ya? Y cada actor que está representando el rol, además también pertenecen a la disidencia y diversidad sexual, entonces por tanto hubo un cruce biográfico con cada uno de ellos para poder construir los relatos que aparecen en la obra. Es decir, el actor que encarna la seropositividad también la encarna su vida, el actor que es trans, por cierto, es un actor trans, entonces hay una serie de cuestiones que les atraviesan a ellos también y que a mí me parece muy importante trabajar así, siempre he trabajado así, porque quién hace lo que hacen en el escenario o quién representa lo que representa siempre me pareció una pregunta ética, sobre todo cuando uno discute sobre sexo política. ¿Ya? Es decir, hacer desaparecer el sexo del actor o su género no me parece algo hoy éticamente... o sea, digo que me parece que es ético hacerlo aparecer, sobre todo cuando son discusiones que hablan de estas cosas, ¿no? Como tiene que ver con eso, tiene que ver con pulsar también metodologías que provienen de la disidencia sexual, que reconocen en el fondo como el deseo, la biografía del cuerpo, la subjetividad, la dificultad también de la construcción de la identidad, las diferencias en la construcción también de aquello. Hay una pregunta también por la masculinidad también en la obra que circula todo el tiempo, que es distinto a lo que había en Yeguas Sueltas, que era una pregunta por la feminidad. Entonces aquí también se trata de eso, ¿no? Como poner en tensión también
la idea de masculinidad al interior del movimiento homosexual, Claro. ya que es algo que a veces no revisamos tanto y que, por cierto, hoy yo también sospecho de un escenario homosexual cultural un tanto hedonista, más preocupado de cuestiones más bien superficiales, que de poner atención, por ejemplo, en estas memorias o en la posibilidad de colectivizarse con otras agrupaciones sociales, más allá incluso del gueto homosexual, como los feminismos, como las comunidades racializadas. Extraño y algo más quizá nostálgico en mi espíritu, aquellas luchas colectivas interseccionales que dieron pulsiones a muchas transformaciones y que hoy en día estamos un poquito como Yo creo que segregados. no nos va a quedar otra que volver a encontrar, Sí, ¿no? yo Porque también creo. a propósito de lo que tú decías con este advenimiento de los neoconservadurismos radicales, o sea, lo que está pasando en Argentina con la censura contra los libros. La semana pasada leí un artículo, hay más de 10.000 libros, 10.000 libros que están censurados en bibliotecas académicas y escolares en Estados Unidos, 10.000. Qué impactante. Entonces ahí uno dice, bueno, sin duda hay un ataque hacia la cultura desde los grupos neoconservadores. ¿Qué vamos a hacer nosotros de vuelta, no? Esa es una interesante pregunta y estamos conversando con Ernesto Orellana a propósito de que está en cartelera Pecado Nefando hasta el 15, o sea, queda esta semana y la próxima. Quedan 5 funciones, jueves, viernes, sábado, domingo, no, quedan 8 funciones. Jueves, viernes, sábado, domingo, los jueves a sábado a las 20 horas, el domingo a las 19 horas. A mí me encanta ir el domingo al teatro. Puesto que es lo máximo. No, fui el sábado esta vez porque ayer tenía otras cosas que hacer, pero yo creo que el domingo teatral es una cosa maravillosa. Y cuando voy a Matucana 100, además, yo tengo este rito que voy a Matucana 100 y después me voy a comer esos sándwiches maravillosos al Mardoqueo. Lo podemos encontrar por ahí siempre. Pero a propósito de lo que decías, ¿no? De esta necesidad de encontrarse, yo miraba con cierta envidia la transparencia de la complejidad de asociarse, ¿no? Porque yo siento que los feminismos no nos hemos hecho cargo todavía de que somos muchos, diversos, y que algunos estamos de acuerdo en las cosas básicas y en otras cosas, como por ejemplo la participación de hombres, ¿no? Como por ejemplo el vínculo con las agrupaciones de diversidad sexual. Ahí hay tensiones, ¿no? Y me parece que las tensiones son saludables de mostrarse. Sí. Para que podamos decir, mira, en la diferencia podemos encontrarnos igual, ¿no? Sí. Y ahí aparece otra cosa que es muy linda que está en Pecado Nefando, porque todo esto que estamos conversando con Ernesto suena súper teórico y suena súper duro, y efectivamente hay mucho dato duro, hay mucha historia y mucho documento en la obra, pero sobre todo hay vínculos. Hay 5 personajes que pasan por distintos momentos y que se encuentran y se desencuentran constantemente a lo largo de esta historia, que es una década, ¿no? Hablemos también de lo importante que es para ti en el guión y en la dirección, ¿no? De la obra, que haya esta identificación con los personajes. Me parece fundamental porque, primero, el teatro, además de querer complejizar las realidades, también tiene que entretener, tiene que ser lúdico. La puesta en escena también es una puesta en escena repleta de cuestiones que son que apelan a la emocionalidad, a la afectividad, a la musicalidad. Y la vinculación de estos personajes está inspirada también en las vinculaciones que nosotros fuimos encontrando en quienes protagonizaron este movimiento. O sea, sin señalar directamente quiénes son. Pero uno igual los identifica. Uno va identificando quiénes Bueno, son. si uno sabe más o menos el mapa. Y si no te sabes la historia, lo entretenido es que vais también como construyendo de alguna manera una identidad de cada uno, ¿no? Sí. Como está el que es más pragmático, está el que es más de izquierda, está el que es más artista. Entonces como que también son representaciones de distintas como identidades del mundo homosexual también, ¿ya? Yo además de ser artista del teatro también he participado en el activismo de disidencia sexual hace 20 años, entonces como que he conocido también de alguna manera como todas las construcciones colectivas y las crisis también al interior de los colectivos de activismo de disidencia sexual, que siempre por esta misma razón, por la necesidad de institucionalizarse o no, terminan quebrándose. O por la idea del protagonismo exacerbado al interior de los colectivos también se quiebran. Entonces, es parte de una realidad que nos pertenece a una comunidad que a veces no la vemos tanto o no la pensamos con perspectiva crítica, ¿ya? Esa vinculación para mí es importante además porque también hace memorias por ciertas memorias también que nos vinculan con otras memorias de las comunidades de la diversidad sexual. Rescatamos el episodio de la calle Huanchaca en el año 69 en Antofagasta, hacemos un homenaje a Marcia Alejandra, la primera mujer trans con una resignación de sexo en América, citamos por ahí también el incendio de la Divine en Valparaíso, la primera marcha o la primera presencia pública del movimiento homosexual en el año 92, la primera conferencia.
porque los 90 fueron como progresivamente construyendo un relato narrativo también de la aparición pública del sujeto homosexual. Y eso para nosotros era súper atractivo mirarlo, cuando empezamos a investigar. Al principio salieron a marchar con máscaras. Sí. Después se sacaron las máscaras. Después decidieron aparecer públicamente frente a la prensa. Después quisieron ir al Congreso. Después el Congreso los rechaza. Y como dice la obra, para no ser spoiler, suceden unas cosas también internacionales que finalmente desencadenan la despenalización en un contexto además donde el país tenía que acordar tratados de libre comercio con la Unión Europea, y eso acelera un proceso para despenalizar. Entonces también es una cuestión que... Es una victoria agridulce. Sí, finalmente como... Y que te da cuenta de los intereses también... Las prioridades. Las prioridades, como... Prioridades económicas sobre derechos humanos. Eso es muy triste como constatarlo. Eso es muy también gobernanza de Chile. Sí. Digámoslo, ¿no? Sí. Ahora, antes de que se me vaya el tiempo... otra cosa que me gusta mucho, y ahora estoy viendo que está el Wincy Oyerse en el diseño audiovisual, y eso me explica muchas cosas, no había visto los créditos. Efectivamente la obra tiene una propuesta teatral y audiovisual muy poderosa, y es muy interesante porque parte desde un lugar absolutamente dramático teatral. La entrada a la obra uno dice, wow, ¿qué es esto? Y luego esa cuestión se va desarmando, y ya en la última escena el escenario está hecho un caos, básicamente, sí. ¿no? Y hay mucho juego con eso, con las posibilidades que te da el teatro y las posibilidades que te da también proyectar sobre pantallas en el mismo escenario. Hay mucho de eso en la obra visualmente es muy atractiva, porque pasan muchas cosas, pero hay un constante cambio de escenario en el mismo escenario. Hablamos de esa propuesta también y de lo importante que era para ti hacer este uso del espacio cuando estamos además hablando de una década muy movida. Tiene que ver con darle la posibilidad a la puesta en escena de poder generar un lenguaje afectivo, emocional, autónomo también al relato dramatúrgico. O sea, es decir, vamos desmontando finalmente lo que vamos haciendo, hasta literalmente desmontarlo todo. Sí. ¿Ya? Y la idea de la visualidad o de la multimedialidad que hay ahí también tiene que ver con reconocer también un paisaje cultural que se relaciona de esa forma, ¿no? Como que estamos todo el rato relacionándonos con la virtualidad, con la visualidad. También porque uno necesita entregarle al espectador también ciertos impulsos como afectivos para que se estimule y siga el relato. Sí. O sea, son estrategias estéticas. Porque es también. densa en términos de cantidad de información, pero es muy fácil de ver, y además porque pasamos por muchos lugares. Tiene también su espacio humorístico. Sí, erótico, homoerótico, también pasamos por... Hay performance, hay mucha performance. Referencias a Madonna, a qué sé yo, como los íconos. A los güeyes. A mí lo de los güeyes me pareció hermoso. Claro, los íconos también de los 90, de toda la movida de la diversidad sexual ahí. Eso también es interesante de lo de los bueyes, porque finalmente el artículo 365, que se instala en 1874, deviene también de un proceso colonial español, de cómo finalmente la conquista española en territorio americano, sudamericano, empieza a colonizar el deseo y a generar una normatividad de género también que hasta el día de hoy perdura. Y sí, además también volver a la idea de poner en cuestión qué es lo natural, ¿no? Porque parte que es lo salvaje y que es lo humano. No, claro, y también parte del discurso conservador es como, y ahora todos son homosexuales, y es como, a ver, no, nada de ahora. Si vamos a los pueblos originarios, hay representaciones de diversidades de todo tipo en los pueblos originarios, también en el mundo mapuche. Entonces creo que también es importante como ir a debatir respecto al ahora, ¿no? Sí, porque además que estos códigos son códigos coloniales. Sí. Finalmente ese Código Penal de 1874 es calcado del Código Penal español. Entonces uno empieza a reconocer que incluso las leyes que nos generaron criminalización a la comunidad homosexual hasta el año 99 venían calcadas de España. Entonces uno dice, bueno, aquí hay cuestiones que hay que desmontar, que descolonizar también ese imaginario, ¿no? Y es interesante darse cuenta también de las reacciones, porque por ejemplo ahora estaba mirando, yo venía para acá las reacciones de las publicaciones en las redes sociales de Matucana, haciendo una cantidad de homofobia por un beso homosexual, señalando que esto no debería ser público. Yo me pregunto,
La gente se preguntará cuando uno ve una pareja heterosexual en el metro o en la calle dándose un beso si eso no debe ser público. Una cosa como, me dice, cuestiones que deberían ya ser como del pasado, todavía siguen muy presentes. Y ¿no? además Como... que además estamos en un espacio de performance. Además. que es una ficción. Claro. Bueno, ahí vayan a hacerse preguntas en Matucana 100, en el teatro principal. Hay muchos espacios, así que vayan a ver Teatro Pecado Nefando. Yo de hecho ya estoy mandándole a gente que conozco que yo creo que debería ver la obra. Especialmente yo creo que para la comunidad es importante conocer su propia historia, pero para quienes no somos parte de la comunidad es importante también conocer nuestra historia en términos de país, sí. ¿no? Y acompañar ahí en la lucha y conocer. Y una manera muy entretenida y bastante invitante a la reflexión es Pecado Nefando. Hemos estado conversando con su director Ernesto Orellana. Felicitaciones para ti y para todo el equipo. Muchas gracias, Antonella. Por la obra. Nosotros tenemos que irnos a la pausa. Recuerden, en Matucana 100 hasta el 15. Vamos y volvemos. Chao.